6 países de Latinoamérica eligen presidente este 2024. Venezuela es uno de ellos, pero es el único país donde aún se desconoce la fecha en que se van a realizar estos comicios. El ambiente está cada vez más caldeado. La administración de Nicolás Maduro ha tomado una posición fuerte en contra de la oposición, como siempre ocurre en épocas preelectorales. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta hoy en día la oposición venezolana y el resto de los ciudadanos que apuestan por un cambio a través de elecciones? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio Sin Censura, cara a cara, junto a mi invitado del día. Él es Phil Gonson, analista senior de Crisis Group International. Bienvenido una vez más a la pantalla de Impacto Venezuela. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien, gracias. ¿Cuál es el escenario que estamos viendo en este momento? Hemos visto a un Nicolás Maduro, a un Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional, a un Tribunal Supremo de Justicia con diferentes figuras, con una nueva presidenta, enfocados en atacar a la oposición en medio de un escenario electoral que se avecina, no sabemos para cuándo, pero debería ser este año. Pero hay mucha agresividad en el ambiente. ¿Cómo se percibe esto desde su punto de vista? Bueno, las épocas electorales siempre traen polarización y una intensificación de la diatriba política. Y por supuesto, en Venezuela tenemos el agravante de un gobierno que realmente no ha dado ningún indicio de que piense poner en riesgo su continuidad en el poder. Es decir, el gobierno lo que nos ofrece a estas alturas es una elección quizás semicompetitiva, donde no pueda competir la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, y donde las condiciones, como siempre ha sucedido en Venezuela en los años recientes, las condiciones van a ser muy, muy difíciles para una oposición que no cuente con digamos, todos los recursos del Estado que use el gobierno, que no cuente con acceso a los medios. Son muchos los desafíos que enfrenta la oposición venezolana en este momento. La popularidad de Nicolás Maduro, ¿cómo la ve hoy en día? Bueno, según las encuestas, su popularidad se mantiene bastante baja, ¿no? No es quizás el mandatario menos popular de América Latina, pero casi. Hay más o menos como, digamos, 2 puestos por arriba del fondo de la popularidad. Estamos hablando quizás de, en una época electoral, una posibilidad, una intención de voto que oscila entre 20 y 25%. Ahora, eso en Venezuela puede ser suficiente para ganar una elección, porque aquí, como se sabe, no hay una segunda vuelta. Por lo tanto, quien gana es quien tenga la mayor de las minorías. Y en ese sentido, la necesidad que tiene Maduro, que tiene el gobierno en este momento, una de las necesidades que tiene es aprovechar la fragmentación de la oposición y obviamente no solo aprovecharla, sino exacerbarla en la medida de lo posible. ¿Y lo está logrando? ¿Cree que con esta actitud que tiene en este momento lo está haciendo? Está haciendo todo lo posible, pero claro, por el momento el grueso de la oposición en torno a la plataforma unitaria y su candidata María Corina Machado se mantienen unidos. Eso es lo que Maduro tiene que tratar de romper, esa unidad. La posición de María Corina Machado se niega a claudicar en cuanto a su candidatura, fue electa en primarias, arrasó con la cantidad de votos que sacó. Evidentemente los venezolanos hoy en día la ven como la principal líder de la oposición, pero está inhabilitada. Como siempre lo he dicho, fabricada, no fabricada, desde el Tribunal Supremo de Justicia, ratificaron una inhabilitación. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es el escenario? Porque hay un Consejo Nacional Electoral, hay instituciones parcializadas y eso es lo que siempre se ha denunciado. No lo dice Mildred Manrique, lo dice el país en general. Entonces, evidentemente, ¿cuál es el escenario que se pueda avecinar si ella avanza, como lo dijo, vamos hasta el final, en esa condición de inhabilitada y no le vayan a permitir inscribir su candidatura? Sí, bueno, nada indica que el gobierno vaya a cambiar de posición. Dijeron que no.
Evidentemente hay presiones. Estados Unidos está presionando muy fuertemente para que se levanten todas las inhabilitaciones y que las elecciones se celebren en condiciones más igualitarias. Ahora, la pregunta es la de las 64,000 lochas, en el sentido de que si María Corina mantiene esta decisión de que es ella y solo ella y sin ella no hay elecciones, entonces nos puede retrotraer a la situación que enfrentábamos en el 2018. Es decir, una elección boicoteada por la oposición, donde gana Maduro simplemente por default, o sea, por forfait, ¿no? Eso es lo que desde nuestro punto de vista hay que evitar, porque es evidente que los venezolanos quieren cambio. Es evidente también que su candidata en este momento es María Corina Machado. Pero aún en el caso de que no vaya ella, una oposición unida tiene buenas posibilidades de ganar. Y creo que sería una lástima, por decirlo menos, si por insistir en una candidatura se pierda la posibilidad de ir a una elección con posibilidades de cambio. María Corina Machado hablaba de ejercer presión a través de los ciudadanos para que Nicolás Maduro negocie con ella este tema de la habilitación. ¿Es viable? ¿Usted ve que los venezolanos hoy en día puedan ejercer algún tipo de presión y Nicolás Maduro acceda? Porque sobre el tema de las sanciones de Estados Unidos, que están reactivando poco a poco por el tema de la inhabilitación, también está la Comunidad Europea. Entonces, hay sanciones por lado y lado, pero ellos aseguran que ya Venezuela no depende de las sanciones y que puede salir adelante sancionada o no. Sí, bueno, yo creo que hay dos cosas que hay que verlas un poco por separado. Es decir, una cosa es la posibilidad de que se levante a través de presiones internas o externas la inhabilitación que pesa sobre María Corina Machado. En ese sentido, creo que las posibilidades son prácticamente cero. Es decir, el gobierno no tiene ninguna intención de levantar la inhabilitación porque sabe que en una confrontación directa Machado-Maduro, gana Machado, evidentemente. La otra cosa es la presión ciudadana, y yo creo que es muy importante en cualquier circunstancia. Y el discurso que da María Corina Machado, en que habla de la necesidad de organizarse, de maximizar la presión ciudadana, es muy buena, con tal de que no se convierta simplemente en una decisión, digamos, blanco y negro, o sea, o vamos con ella o no hay elección, digamos, competitiva. Que la gente se niega a participar en esa elección, ¿se refiere usted? ¿Cree Bueno, que eso pueda ocurrir? Es decir, por un lado, creo que no hay mucho ánimo en este país ahorita, según distintas encuestas y según lo que según lo que se puede palpar en el ambiente, no hay mucho entusiasmo por volver a las manifestaciones masivas que vimos, por ejemplo, en el 2017, 2019, 2014. Por una parte, pero la organización sí, la organización para competir en una elección, sí. Ahora, en el caso de que María Corina decida boicotear la elección, que ella diga, no vayamos a votar, mucha gente le va a seguir su ejemplo, y en ese sentido, en ese caso, es muy factible que Nicolás Maduro gane, que gane prácticamente por Bueno, ella hablaba que la vía es electoral, ella está apostando a ir a las elecciones incluso con este Consejo Nacional Electoral, que por cierto, ¿por qué la Asamblea Nacional decide convocar a las partes, a todos los precandidatos o candidatos que se quieran sumar a esta iniciativa para elaborar ese cronograma y no lo hace directamente el ente correspondiente, que es el CNE? Sí, bueno, por una parte, todos sabemos que aquí en Venezuela no hay separación de poderes, es decir, quien manda por encima del poder judicial, del poder electoral, de todos, es el Ejecutivo. Ahora, el porqué de la reunión, formalmente yo creo que lo que están planteando es proponerle al CNE un cronograma. Obviamente, si esa propuesta va con el peso de la decisión del gobierno, el CNE no tiene mucha alternativa. Sí, claro. Más o menos, ¿para cuándo cree que pudiese realizarse las elecciones presidenciales? ¿Cree que de verdad las haga o que
termine suspendiendo o postergando estos comicios. La Constitución te dice que tiene que ser este año, pero... Sí, bueno, hemos visto en el pasado elecciones, por ejemplo, a gobernador o elecciones a alcalde que no se han realizado, que no se han celebrado en su momento. Hacer eso con una elección presidencial son palabras mayores. Yo creo que no lo descarto por completo, pero creo que no es lo más probable. Ahora, en cuanto a la fecha, el gobierno no lo ha dicho. Últimamente están dando muchas indicaciones, ciertas o no, que puede ser más bien antes que después. Inicialmente, después de los acuerdos de Barbados, teníamos entendido que la idea era hacer la elección en octubre. Hoy en día tengo entendido que en círculos de la oposición están pensando que probablemente sea fines de julio o agosto, pero incluso podría ser mayo. Hay distintas posibilidades, pero siempre se va a decidir en función de la conveniencia del gobierno. Cuando cree el gobierno que puede ganar. Que es más factible para ellos. Es más factible que gane. Y en cuanto a la observación internacional, por ejemplo, la Comunidad Europea, todos esos organismos que a veces participan, a veces no, si la administración de Maduro lo decide. Eso depende de una invitación. O sea, ni la Unión Europea ni nadie puede venir si el gobierno no decide invitarlos. Por un lado, le conviene al gobierno que venga una observación electoral si piensa hacer una elección en la que se cuenten los votos correctamente. Y por lo menos los observadores pueden decir, bueno, los votos que se hicieron son los votos que terminaron siendo contados. Pero obviamente en esta circunstancia delicada en que el gobierno no sabe si va a tener que hacer ciertos trucos, ¿no?, para poder ganar, tampoco quiere mucho escrutinio. Hasta el momento se mantiene abierta la posibilidad. La Unión Europea está dispuesta a venir, pero primero necesita la invitación y segundo tiene que negociar condiciones, porque no puede ser que vengan y no puedan observar nada y después no puedan decir nada. Hay presidentes como el de Ecuador y de otros países que dicen que si no hay una elección competitiva en Venezuela, libre, justa, transparente, no van a reconocer. Entonces estamos retrocediendo a lo que hemos visto en elecciones anteriores, entonces vamos a volver, ¿cree que podemos volver a caer en lo de ilegítimo, no legítimo, en ese trance otra vez? ¿Venezuela está otra vez en ese mismo camino? Yo pienso que no. Pienso que en general la comunidad internacional, tanto Estados Unidos como los países miembros de la Unión Europea y los vecinos aquí de la región, quieren pasar la página. Es decir, no quieren volver otra vez a la llamada máxima presión, al aislamiento diplomático, a incrementar sanciones. Y en ese sentido Maduro tiene una ventaja, porque él sabe que eso es así. Y entonces sabe que con hacer una elección medianamente aceptable, va a poder por lo menos salir de esta etapa del aislamiento extremo. Pero mucho depende de él, ¿no? O sea, si la elección termina siendo fraudulenta, desde muchos países van a decir, bueno, no podemos reconocer un gobierno que se ha producido, digamos, por un proceso tan falso. Igual no creo que, o sea, como digo, creo que lo más importante es entender que a pesar, o sea, incluso en el caso de que Donald Trump vuelva a la presidencia de Estados Unidos el año que viene, no creo que veamos lo que vimos en el 2019. La situación va a ser diferente. Para finalizar, las sanciones, Estados Unidos ha reconocido, o el Congreso, que las sanciones no surtieron el efecto que deseaban, que era que Nicolás Maduro saliera del poder, por ende él se siente con mayor fuerza para retarlos a que reactiven y todo aquello. Pero reconocer que está impactando al pueblo venezolano es duro, porque evidentemente hay una crisis económica que otra vez comienza a golpearnos, y me incluyo porque yo estoy en Venezuela. Entonces, ¿cómo seguir con esta situación y qué le depara a nuestro país si esas sanciones continúan? Bueno, las sanciones no son el único problema económico, evidentemente. Aún sin sanciones, o sea,
nos enfrentamos a un colapso económico que proviene de mucho antes, ¿no? Las sanciones indudablemente exacerban esa situación y aumentan el número de personas, el número de venezolanos que dicen, aquí este país se ha vuelto invivible, tenemos que ir. Por lo tanto, la migración, y esa migración afecta no solo a los vecinos inmediatos, afecta a Estados Unidos. Y es de hecho un punto muy delicado para el presidente Biden en esta etapa electoral en Estados Unidos. Lamentablemente, con sanciones no se puede resolver la situación económica, no se puede, por ejemplo, empezar a renegociar la deuda que pesa a Venezuela y que estamos en default. Pero aún con el levantamiento de las sanciones, eso no va a ser ninguna solución mágica. Yo creo que viendo las cosas como están ahorita y las perspectivas de la posible reimposición de sanciones, no hay buenas noticias para el año 2025. Este año 2024 quizás sea mejor que el pasado en términos de crecimiento económico. Pero si las sanciones no se levantan, digamos, de forma permanente, entonces vamos a seguir en esto indefinidamente. Muchísimas gracias por su análisis. Para nosotros siempre es importante escuchar a intelectuales y personas en el área que trabajan día a día evaluando lo que se vive en nuestro país, que está bastante convulsionado desde hace muchísimos años en materia política, y es interesante saber un poco más de lo que uno percibe, por lo menos en mi caso como periodista y mi audiencia como ciudadano común de a pie que todos los días sale a trabajar con esfuerzo para salir adelante y bueno, todos apostamos a que haya un cambio pacífico en Venezuela a través de la vía electoral, porque para eso es que está ese sistema de elecciones y todo eso en nuestra Constitución. Pero bueno, Phil Gonson, muchísimas gracias por su aporte a través de Impacto Venezuela. Espero tenerlo en otra oportunidad y hablar ya después de resultados. Esperemos que se den esas elecciones libres, justas y transparentes. A toda mi audiencia también muchísimas gracias por acompañarme como siempre cada domingo en este su espacio sin censura cara a cara. Recuerden que tenemos disponible para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique y nos vemos en una próxima entrega.